¿Qué harías si supieras que alguien muy cercano a ti está tratando de decirte algo extremadamente importante, pero por alguna razón no puedes escucharlo? ¿Y si te dijera que Jesús ha estado llamándote insistentemente, tratando de hablarte, pero el ruido del mundo ha sido más fuerte que su voz? Hoy, en este preciso momento, Jesús tiene un mensaje urgente para ti. No es casualidad que estés aquí, no es un accidente que estés viendo este video. Algo dentro de ti te trajo hasta aquí, y puede que esta sea la última oportunidad que tengas para escuchar lo que Él quiere decirte antes de que sea demasiado tarde. ¿Por qué te está llamando? ¿Qué es tan urgente que el mismo Hijo de Dios ha puesto su mirada sobre ti en este momento? Hay un secreto escondido en la palabra de Dios que muy pocos han entendido. Un mensaje poderoso que puede cambiarlo. Todo en tu vida, si logras abrir tu corazón. Hoy, en este video, vamos a descubrirlo juntos. Piensa en esto. ¿Cuántas veces en la vida hemos ignorado señales que luego nos damos cuenta de que eran advertencias divinas? ¿Cuántas oportunidades hemos dejado pasar sin saber que eran la respuesta a nuestras oraciones? Jesús te ha estado buscando, pero la pregunta es, ¿lo escucharás esta vez? En los próximos minutos vamos a recorrer un viaje por las Escrituras, un camino lleno de verdades profundas que pueden transformar tu corazón y abrir tus ojos espirituales. Pero para eso necesito que prestes total atención. Nada de lo que harás hoy es más importante que este mensaje. Antes de empezar con el estudio, quiero que declares con fe en los comentarios la frase: Jesús, háblame, mi corazón está listo para escucharte. Hazlo ahora mismo, porque al escribirlo estarás mostrando tu disposición a recibir este mensaje y permitiendo que Dios vea tu entrega. Además, al darle me gusta a este video, estarás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que también necesitan escucharlo. No dejes que este mensaje quede solo para ti. Sé un canal de bendición para otros. Este canal es un refugio para muchos que no tienen una iglesia cerca o que buscan respuestas directamente de Dios. Si aún no lo has hecho, suscríbete. Ahora mismo se activa la campanita, porque cada video puede ser una revelación divina para tu vida. Ahora, escucha esto con atención. En la penúltima enseñanza de este video hay una clave que puede desbloquear una bendición en tu vida. Una verdad que, si la comprendes, cambiará el rumbo de tu destino. No te pierdas ni un segundo. Jesús está aquí. Él necesita hablarte hoy, antes de que sea demasiado tarde. Abramos la palabra y descubramos juntos lo que el Señor quiere revelarnos. La parábola de las 10 vírgenes. Jesús nos dejó muchas advertencias en la Biblia, pero una de las más impactantes es la parábola de las 10 vírgenes. En Mateo 25, 1-13, Jesús nos habla de un grupo de jóvenes que estaban esperando la llegada del esposo para entrar a la boda. Sin embargo, no todas estaban preparadas. 5 de ellas eran prudentes y llevaron suficiente aceite para sus lámparas, pero las otras 5 eran insensatas y no se preocuparon por tener reserva. Cuando llegó el esposo, solo las prudentes pudieron entrar al banquete, mientras que las necias quedaron fuera, golpeando la puerta y suplicando, pero ya era demasiado tarde. Esta historia no es solo una simple parábola, es una advertencia directa para cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿eres de los que están preparados o de los que se han dormido espiritualmente? Muchas veces pensamos que tenemos tiempo. Decimos, mañana buscaré más de Dios. Cuando tenga menos problemas, oraré más. Cuando mi vida esté en orden, me acercaré a Jesús. Pero la realidad es que no sabemos cuándo llegará el momento decisivo. La llegada del esposo representa
El regreso de Cristo y el aceite simboliza nuestra relación con Él, nuestra fe, nuestra obediencia y nuestra comunión con el Espíritu Santo. No podemos pedir prestada una relación con Dios. No podemos vivir de la fe de otros. Cada uno debe estar preparado por sí mismo. Si hoy Jesús viniera por su iglesia, ¿tendrías suficiente aceite en tu lámpara o te encontraría vacío y desprevenido? El problema de las vírgenes insensatas no fue que no tuvieran lámparas. Todas tenían lámparas, pero la diferencia estuvo en que unas tenían luz y otras no. Esto nos muestra una realidad profunda. No basta con parecer cristiano, hay que estar lleno de Dios. El mundo está lleno de personas que llevan la Biblia bajo el brazo, que asisten a la iglesia y que dicen creer en Dios, pero sus vidas están vacías de su presencia. Son lámparas sin aceite, personas sin fuego espiritual, creyentes de nombre, pero sin intimidad con el Señor. Hoy Jesús te está hablando y te dice: llénate de mi presencia antes de que sea tarde. No, basta con conocer mi palabra, necesitas vivirla. No basta con llamarte cristiano, necesitas arder con el fuego del Espíritu Santo. Lo más impactante de esta historia es el final. Las 5 vírgenes necias llegaron a la puerta y clamaron: Señor, ábrenos. Pero el esposo les respondió: no os conozco. Estas son, quizás, las palabras más duras que un creyente podría escuchar de los labios de Jesús. Que después de haber asistido a la iglesia, después de haber leído la Biblia, después de haber creído en Dios, al final Él diga: no te conozco. ¿Por qué? Porque nunca hubo una verdadera relación con Él. Porque nunca hubo entrega, ni amor genuino, ni fuego en el corazón. Hoy Jesús te dice: todavía hay tiempo. Puedes encender tu lámpara y llenarla de aceite. Puedes despertar de tu letargo espiritual y venir a mí antes de que sea demasiado tarde. Pero no esperes más. El esposo está por llegar, y solo aquellos que estén preparados entrarán con él. ¿Estás listo? La advertencia de Noé: cuando la puerta se cierra, ya es demasiado tarde. En los días de Noé, la humanidad vivía despreocupada. La gente comía, bebía, se casaba y hacía sus planes sin pensar en Dios, sin imaginar que el juicio estaba a punto de caer sobre ellos. Noé fue un hombre que encontró gracia ante los ojos de Dios y recibió una misión: construir un arca para salvar a su familia y a aquellos que quisieran escuchar la advertencia divina. Durante años, Noé predicó y advirtió al mundo sobre el diluvio que vendría, pero nadie le creyó. Se burlaban de él, lo llamaban loco y seguían con sus vidas como si nada fuera a pasar. Hasta que un día, la primera gota de lluvia cayó. La Biblia nos dice en Génesis 7:16 que Dios mismo cerró la puerta del arca. No fue Noé quien la cerró, fue Dios. Y cuando Dios cierra una puerta, nadie más la puede abrir. Imagina por un momento la desesperación de aquellos que estaban afuera. La lluvia comenzó a caer con furia, los ríos desbordaron, el agua subió rápidamente. De pronto, la realidad los golpeó. Noé tenía razón. Podemos imaginar a la gente corriendo hacia el arca, golpeando la puerta, gritando: «Noé, ábrenos». Pero ya era tarde. La oportunidad de salvación había pasado. ¿Cuántas veces Dios nos ha llamado y lo hemos ignorado? El diluvio en los días de Noé no solo fue un juicio del pasado, sino un reflejo de lo que está por venir. Jesús dijo en Mateo 24, 37, 39, que su regreso será como en los días de Noé. La gente seguirá viviendo sin preocuparse, sin pensar en Dios, sin prepararse espiritualmente, hasta que sea demasiado tarde. Hoy Dios te dice: la puerta de la salvación aún está abierta,
pero no será así para siempre. Vivimos en tiempos de gracia, donde el Señor sigue llamando a las personas al arrepentimiento, sigue extendiendo su misericordia. Pero un día, la puerta se cerrará. Y cuando eso ocurra, nadie podrá abrirla. Muchos postergan su relación con Dios. Dicen, algún día me consagraré. Cuando sea mayor, buscaré más a Dios. Todavía tengo tiempo. Pero lo cierto es que nadie sabe cuánto tiempo le queda. El mensaje de Noé nos enseña que no basta con saber que Dios existe. Hay que entrar en el arca. No basta con escuchar la advertencia, hay que obedecerla. No basta con estar cerca de la verdad, hay que vivir en ella. ¿Estás dentro del arca o estás afuera, creyendo que tienes más tiempo del que realmente tienes? No esperes a que la puerta se cierre para darte cuenta de que Jesús te estaba llamando. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de entrar en el arca. La decisión está en tus manos. La decisión de Lot. No mires atrás. La historia de Lot y la destrucción de Sodoma y Gomorra es una de las advertencias más fuertes en la Biblia sobre la urgencia de obedecer a Dios sin mirar atrás. Dios había decidido destruir estas ciudades debido a su perversión y pecado, pero en su misericordia envió ángeles para rescatar a Lot y a su familia. Sin embargo, la instrucción fue clara. Escapen por sus vidas. No miren atrás. No se detengan en ninguna parte de la llanura. Huyan a las montañas o serán destruidos. Génesis 19:17. Lot y su familia corrieron, mientras el fuego y el azufre descendían del cielo. Pero en medio de la huida, su esposa miró atrás, y en ese instante quedó convertida en estatua de sal. ¿Por qué miró atrás? ¿Por qué no obedeció la advertencia? La esposa de Lot no solo miró atrás físicamente, sino también espiritualmente. Su corazón aún estaba atado a Sodoma. Aunque sus pies estaban fuera de la ciudad, su alma seguía allí. Su nostalgia por la vida que dejaba atrás la llevó a desobedecer, y en un instante perdió la oportunidad de salvación. Esta historia es una advertencia para nosotros hoy. Jesús mismo dijo en Lucas 17:32, acordaos de la mujer de Lot. ¿Por qué Jesús mencionaría esta historia en el contexto de su regreso? Porque muchos estarán tan aferrados a este mundo que no querrán soltarlo, aun cuando la salvación esté delante de ellos. Dios nos está llamando a caminar hacia adelante, a dejar atrás el pecado, la incredulidad, el miedo y todo aquello que nos impide avanzar en nuestra relación con Él. Pero hay quienes miran atrás. Mirar atrás significa aferrarse a lo que Dios nos ha pedido que soltemos. Cuando Dios nos llama a una vida nueva, pero seguimos aferrados a viejas costumbres, estamos mirando atrás. Cuando nos pide que confiemos en Él, pero seguimos dudando y queriendo controlar todo, estamos mirando atrás. Cuando sentimos su llamado, pero dejamos que el miedo o el orgullo nos detengan, estamos mirando atrás. La esposa de Lot tenía la oportunidad de ser salvada, pero su corazón dividido la condenó. Dios quiere que tu decisión sea firme. Hoy el Señor te está diciendo, avanza sin mirar atrás. No permitas que tu apego al pasado, al pecado o al miedo te impida entrar en la plenitud de lo que tengo para ti. No dejes que la nostalgia por una vida sin Dios te detenga. No hay nada en Sodoma que valga más que la vida eterna. La pregunta es, ¿estás dispuesto a avanzar o seguirás mirando atrás? La llamada de Samuel, cuando Dios te habla, responde. Dios no solo habla a los profetas o a los líderes espirituales. Dios también habla a los que están dispuestos a escuchar. La historia de Samuel es una prueba de ello.
En 1 Samuel 3, encontramos a un niño llamado Samuel, sirviendo en el templo bajo la dirección del sacerdote Elí. Una noche, mientras dormía, escuchó una voz que lo llamaba, ¡Samuel! Samuel se levantó y corrió hacia Elí pensando que él lo había llamado. Pero Elí le dijo, «No te he llamado, vuelve a acostarte». Esto ocurrió 3 veces. Samuel no reconocía la voz de Dios porque nunca antes había tenido una experiencia así. Finalmente, Elí entendió que era el Señor quien estaba llamando. A Samuel y le dio una instrucción clave. Si vuelves a oír la voz, responde, «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Cuando Dios llamó por 4ª vez, Samuel obedeció, y desde ese momento su vida cambió para siempre. Esta historia nos enseña una verdad profunda. Dios sigue hablando hoy. Pero la pregunta es, ¿estamos escuchando? Dios te ha estado llamando. Puede que no sea con una voz audible, pero lo hace de muchas maneras. A través de su palabra cuando la lees, a través de predicaciones, mensajes y estudios bíblicos, a través de circunstancias de la vida que parecen casuales, pero en realidad son señales divinas. A través de ese sentimiento en tu corazón que te dice que Dios quiere acercarse más a ti. Pero como Samuel, muchas veces no reconocemos su voz porque no hemos aprendido a escucharla. Jesús dijo en Juan 10:27, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen». No tú. Esto significa que la relación con Dios no es un monólogo donde solo hablamos y pedimos cosas, es un diálogo. Dios quiere hablarte, pero necesitas estar atento. ¿Cuántas veces Dios ha tratado de llamarte y lo has confundido con otra cosa? A veces estamos tan distraídos con el ruido del mundo que no reconocemos cuando Dios nos está llamando. Pero Él es paciente. Así como llamó a Samuel varias veces, hoy te está llamando una vez más. Elí enseñó a Samuel una respuesta clave. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Esa debería ser nuestra oración cada día. No solo hablarle a Dios, sino también aprender a escucharlo. Cuando Samuel respondió al llamado de Dios, su vida cambió. Se convirtió en un profeta, en alguien que transmitía la voz de Dios a la nación. Hoy, Dios te está llamando a ti. Quiere hablarte, quiere revelarte cosas profundas, quiere dirigirte por el camino correcto. La pregunta es, ¿responderás como Samuel o seguirás sin reconocer su voz? Si hoy Dios te está hablando, no ignores su voz. Detente por un momento y di con sinceridad, «Habla, Señor, que tu siervo escucha». May la elección de Judas. No vendas tu llamado por un precio bajo. Entre los 12 discípulos de Jesús, hubo uno que tuvo la oportunidad más grande de su vida, pero decidió cambiarla por un puñado de monedas. Su nombre era Judas Iscariote. Judas no era un extraño. Caminó con Jesús, vio sus milagros, escuchó sus enseñanzas y fue testigo de su amor y poder. Fue parte del círculo más cercano al Hijo de Dios, y aún así lo traicionó. La pregunta que debemos hacernos es por qué alguien que estuvo tan cerca de la verdad terminó alejándose de ella. En Mateo 26, 14, 16. Judas tomó una decisión fatal. Fue con los principales sacerdotes y les preguntó, «¿Cuánto me darán si se lo entrego?» Y acordaron con él 30 piezas de plata. Ese fue el precio por el que vendió al Salvador del mundo. 30 monedas de plata. Pero antes de juzgar a Judas, tenemos que mirarnos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces hemos cambiado nuestra relación con Jesús por algo sin valor eterno? Hay quienes cambian su fe por la aceptación de los demás. Hay quienes traicionan su llamado por amor al dinero, al placer
o a los deseos del mundo. Hay quienes, aunque han visto el poder de Dios en sus vidas, aún permiten que el enemigo los convenza de alejarse. Judas tenía en sus manos la oportunidad de una vida con Jesús, pero su corazón estaba dividido. En Juan 12:6 nos dice que era ladrón y robaba del dinero que se le confiaba. Esto nos muestra una realidad espiritual profunda. La traición de Judas no comenzó en la última cena, comenzó en su corazón mucho antes. Aquí está la advertencia: nadie se aleja de Dios de un momento a otro. La traición comienza en lo oculto, en las pequeñas decisiones, en los pequeños compromisos con el pecado que parecen insignificantes, pero van endureciendo el corazón. Judas se dio cuenta de su error cuando ya era demasiado tarde. Intentó devolver el dinero, pero ya no había marcha atrás. Los sacerdotes no quisieron recibirlo y en su desesperación terminó quitándose la vida. Aquí hay una lección crucial. El pecado te ofrece un precio, pero al final siempre cobra más de lo que estás dispuesto a pagar. Jesús siempre estuvo dispuesto a perdonar, pero Judas nunca se arrepintió genuinamente. Pedro también falló a Jesús cuando lo negó 3 veces, pero la diferencia fue que Pedro se quebrantó y volvió al Señor, mientras que Judas se alejó hasta el final. Hoy Dios te dice: no vendas tu llamado por cosas temporales. No cambies una vida eterna conmigo por las mentiras del enemigo. Todos los días enfrentamos decisiones. Todos los días tenemos la oportunidad de elegir entre seguir a Jesús o alejarnos un poco más. No dejes que nada tenga más valor en tu vida que la presencia de Dios. Judas se alejó de la verdad por 30 monedas de plata. La pregunta es: ¿hay algo en tu vida que te está alejando de Jesús? Si lo hay, hoy es el día de soltarlo, antes de que sea demasiado tarde. La conversión de Saulo, el encuentro con Jesús, que cambia todo. Una de las transformaciones más impactantes de la Biblia es la conversión de Saulo de Tarso, un hombre que persiguió y persiguió a los cristianos con una feroz determinación, pero cuya vida fue radicalmente cambiada por un encuentro personal con Jesús. Saulo no era un simple perseguidor de los seguidores de Cristo. Él estaba decidido a erradicar el cristianismo de la faz de la tierra. En Hechos 9:1-9 vemos que Saulo respiraba amenazas y asesinatos contra los discípulos del Señor. Su misión era clara: arrestar, torturar y matar a cuantos cristianos pudiera encontrar. Pero en el camino a Damasco, todo cambió. Saulo fue cegado por una luz que lo dejó tendido en el suelo, y escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo preguntó: ¿quién eres, Señor? Y la respuesta fue clara y poderosa: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Este encuentro con Jesús fue la transformación total de Saulo. La luz cegadora lo obligó a ver su vida desde una perspectiva completamente diferente. Este hombre, que antes había sido enemigo de la cruz, ahora se convirtió en uno de los más grandes predicadores del Evangelio. Su vida fue cambiada en un instante. De ser perseguidor, pasó a ser perseguidor del Evangelio, llevando el mensaje de Jesús a todos los rincones del mundo conocido. La pregunta es: ¿te has encontrado tú con Jesús de la misma manera? Al igual que Saulo, todos tenemos momentos en los que Dios nos confronta, ya sea a través de una situación difícil, una reflexión profunda o un llamado personal. Cuando Jesús se te revela, todo cambia. Pero, al igual que Saulo, muchos de nosotros necesitamos ser cegados por un momento para que nuestros ojos espirituales sean abiertos.
Necesitamos dejar de ver las cosas a nuestra manera para empezar a verlas como Él las ve. A veces Dios tiene que interrumpir nuestra vida de una forma drástica para que finalmente lo escuchemos. Es importante recordar que, aunque Saulo estaba lejos de Dios, nunca fue tan lejos que no pudiera ser alcanzado por su gracia. Jesús no lo abandonó, no lo rechazó, sino que lo eligió para cumplir un propósito más grande. Aunque estés en tu peor momento, aunque te sientas indigno, Dios tiene un propósito para ti. En el Hechos 9:15. Después de que Ananías obedeció la orden de Dios de orar por Saulo, Dios le dijo: Este es un instrumento escogido por mí para llevar mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Lo que comenzó con una persecución terminó con una gran misión de salvación. La vida de Saulo fue transformada en la vida del apóstol Pablo, un hombre que escribió gran parte del Nuevo Testamento y que llevó la luz del Evangelio a naciones enteras. Hoy, Dios te llama a ti también, porque Él tiene un propósito para tu vida, no importa cuán lejos estés o qué hayas hecho en el pasado. Tu encuentro con Jesús puede cambiarlo todo, pero la clave está en escuchar su llamado, en ser obediente y en permitir que Él transforme tu vida. La pregunta ahora es: ¿te has encontrado con Jesús de manera personal? ¿Has permitido que Él transforme tu corazón? Si no lo has hecho, hoy es el día. Hoy Él te llama de manera personal. Y si ya lo has hecho, recuerda que su gracia no termina con un encuentro, sino que es un proceso continuo de transformación. ¿Sabes tú? El rico y Lázaro, la decisión que marca tu eternidad. En Lucas 16, 19, 31. Jesús contó una parábola impactante sobre dos hombres con destinos completamente opuestos. Un hombre rico y un mendigo llamado Lázaro. El hombre rico vestía con ropas lujosas, vivía en abundancia y disfrutaba de todos los placeres de la vida. En contraste, Lázaro era un mendigo cubierto de llagas que yacía a la puerta del rico esperando recibir solo las migajas de su mesa. Por una simple vista, parecía que el rico tenía la mejor vida y que Lázaro vivía en desgracia. Pero todo cambió cuando ambos murieron. Lázaro fue llevado al seno de Abraham, un lugar de descanso y consuelo en la presencia de Dios. Pero el hombre rico, por el contrario, fue llevado al tormento eterno. Desde aquel lugar de sufrimiento, el rico levantó sus ojos y vio a Lázaro en el paraíso. Desesperado, clamó diciendo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero la respuesta fue contundente: Hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro males, pero ahora él es consolado aquí y tú atormentado. Aquí hay una lección profunda. La eternidad no se decide en el más allá, sino aquí en la tierra, con las decisiones que tomamos cada día. El problema del hombre rico no fue su riqueza, sino que vivió solo para sí mismo, sin importar las necesidades de otros ni su relación con Dios. Fue ciego a la eternidad. Esta historia es una advertencia. Vivimos como si el dinero, el éxito y el placer fueran lo más importante, olvidando que un día partiremos de este mundo. El rico no estaba preparado. Cuando quiso arrepentirse, ya era demasiado tarde. Desesperado, pidió que al menos sus hermanos fueran advertidos. Padre Abraham, envía a alguien de entre los muertos para que les hable, y así no vengan a este lugar de tormento. Pero la respuesta de Abraham fue clara: tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen a ellos. En otras palabras,
Ya tenemos la palabra de Dios, ya hemos sido advertidos. No hay excusa. El tiempo de escuchar y responder al llamado de Dios es ahora. Lecciones claves de esta historia. 1. La muerte no es el fin. Hay una eternidad esperando a cada persona y el destino final dependerá de cómo vivamos hoy. 2. No hay segundas oportunidades después de la muerte. El rico quiso cambiar su destino cuando ya era tarde. Hoy Dios te está dando la oportunidad que Él no tuvo. 3. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para ser salvos. No necesitamos señales sobrenaturales para creer. La palabra de Dios ya nos advierte y nos llama. La pregunta es, ¿la estamos escuchando? 4. No es la pobreza ni la riqueza lo que determina nuestro destino eterno, sino nuestra relación con Dios. Lázaro fue salvo no porque era pobre, sino porque su esperanza estaba en Dios. El rico se perdió no porque tenía dinero, sino porque su corazón estaba lejos de Dios. Hoy Dios te está preguntando, ¿dónde está tu corazón? ¿Estás viviendo solo para esta vida o estás preparándote para la eternidad? No esperes a que sea demasiado tarde. Decide hoy buscar a Dios con todo tu corazón. La puerta estrecha. No todos entrarán al reino de Dios. En Lucas 13:24, Jesús dio una advertencia impactante. Esforzaos a entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos procurarán entrar, y no podrán. Estas palabras nos revelan una verdad incómoda. No todos los que creen estar en el camino de Dios llegarán al reino de los cielos. Jesús usa la metáfora de una puerta estrecha para describir el camino a la vida eterna. No es un camino ancho, fácil o popular. Es un camino que requiere compromiso, entrega y una relación genuina con Dios. Duro. Muchos querrán entrar, pero no podrán. Jesús continúa diciendo que, cuando el dueño de casa cierre la puerta, muchos se quedarán afuera llamando y diciendo, «Señor, ábrenos». Pero Él responderán, «No os conozco ni sé de dónde sois». Estas palabras son similares a las que Jesús dijo en Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto significa que no basta con conocer de Dios, hay que vivir para Dios. No basta con ir a la iglesia, cantar alabanzas o leer la Biblia si nuestro corazón no está entregado a Él. La puerta ancha y la puerta estrecha. Jesús hizo otra comparación en Mateo 7:13-14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Aquí vemos una realidad alarmante. El camino fácil es el que lleva a la perdición. La puerta ancha es cómoda, amplia y no exige sacrificio. Es el camino de los que siguen sus propios deseos, de los que buscan placer antes que santidad, de los que no quieren comprometerse con Dios. Pero el camino de la puerta estrecha es difícil porque requiere negarnos a nosotros mismos, cargar nuestra cruz y seguir a Jesús fielmente. ¿Cómo saber si estamos en la puerta estrecha? 1. Vivimos en obediencia a la palabra de Dios. No solo escuchamos, sino que ponemos en práctica lo que Él nos enseña. 2. Nuestro corazón ha sido transformado. No solo tenemos apariencia de piedad, sino que nuestro carácter refleja a Cristo. 3.
Nuestra fe no es superficial. No seguimos a Jesús solo cuando nos conviene, sino que permanecemos fieles aún en tiempos difíciles. 4. Estamos dispuestos a rechazar el pecado. No buscamos excusas para vivir como el mundo, sino que luchamos cada día por agradar a Dios. 5. Anhelamos más de Dios. No nos conformamos con una relación superficial, sino que buscamos estar en comunión con Él constantemente. El momento de elegir es ahora. Hoy Jesús te dice: esfuérzate por entrar por la puerta estrecha. Le dije. Esto significa que el camino hacia la salvación no es automático. Es un esfuerzo diario por seguir a Cristo, por apartarnos del pecado y por vivir con un corazón entregado a Dios. No esperes a que la puerta se cierre. No todos entrarán. La pregunta es, ¿por cuál puerta estás caminando hoy? Decide ahora antes de que sea demasiado tarde. El llanto y el crujir de dientes, la realidad del juicio final. Jesús habló muchas veces sobre la realidad del juicio final y el destino de aquellos que rechazan su llamado. Una de las frases más impactantes que usó fue: allí será el llanto y el crujir de dientes. Mateo 8:12, Mateo 13:42, Mateo 25:30. Estas palabras describen la desesperación y el sufrimiento de aquellos que al final de sus vidas se dan cuenta de que desperdiciaron la oportunidad de salvación. Ellos no todos estarán en el banquete celestial. En Mateo 8:11-12, Jesús dijo: muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Aquí Jesús está diciendo algo sorprendente. Muchos que creen estar seguros, en realidad serán rechazados. No porque Dios no los ame, sino porque nunca vivieron una relación genuina con Él. Creían que el reino de Dios era suyo por derecho, pero en realidad nunca fueron obedientes a su palabra. Decanepil, la parábola de la cizaña y el trigo. Jesús explicó esta misma idea en la parábola de la cizaña y el trigo. Mateo 13, 24, 30, 36, 43. En esta parábola, el trigo representa a los hijos de Dios y la cizaña representa a los que viven lejos de Él. Ambos crecen juntos en el campo, pero al final de los tiempos, los ángeles recogerán primero la cizaña y la lanzarán al fuego eterno. Jesús lo explicó de esta manera: y los arrojarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. En Mateo 13:42. Este mensaje es claro: no todos serán salvos. Dios tiene paciencia, pero llegará un día en que el juicio será inevitable. 3. El siervo infiel y el llanto de los que rechazan a Dios. En Mateo 25:30, Jesús cuenta la parábola de los talentos, donde el siervo que desperdició su oportunidad es echado fuera con la misma frase: echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Este llanto y crujir de dientes representa arrepentimiento tardío, desesperación y la certeza de haber perdido la oportunidad de estar con Dios. ¿Cómo evitar ese destino? Jesús nunca habló del infierno y del juicio final para condenarnos, sino para advertirnos y darnos la oportunidad de elegir el camino correcto. 1. Asegura tu salvación en Cristo. No basta con llamarnos cristianos, necesitamos vivir una relación auténtica con Dios. 2. Vive en santidad. No podemos jugar con el pecado y esperar que al final todo salga bien. 3. Obedece la palabra de Dios.
No se trata solo de escucharla, sino de ponerla en práctica cada día. 4. Comparte este mensaje. Muchos a nuestro alrededor viven sin saber que la eternidad está en juego. Somos llamados a ser luz en medio de las tinieblas. Hoy, Jesús te está llamando. No esperes a que sea demasiado tarde. La pregunta es, ¿tomarás en serio este llamado o lo ignorarás, como lo hicieron muchos antes de que la puerta se cerrara para ellos? El tiempo de decidir es ahora. El rico insensato, no vivir para Dios, es el mayor error. En Lucas 12, 16, 21. Jesús contó una parábola que revela una verdad inquietante sobre la vida y la eternidad. Es la historia de un hombre rico que acumuló muchas riquezas, pero descuidó su alma. Este hombre había tenido una gran cosecha y pensó, ¿qué haré? No tengo dónde guardar mis cosechas. Ya sé, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes, y allí guardaré todos mis bienes. Luego me diré a mí mismo, alma mía, tienes muchos bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe y alégrate. Pero Dios le respondió con palabras estremecedoras. Necio, esta misma noche van a pedir tu alma, ¿y para quién será todo lo que has guardado? Jesús concluyó la parábola con una advertencia clara. Así es el que acumula tesoros para sí mismo y no es rico para con Dios, viviendo como si nunca fuéramos a morir. El error del hombre rico no fue que tuviera bienes. El problema fue que vivió solo para sí mismo, sin pensar en Dios, sin prepararse para la eternidad. Este hombre pensaba que tenía muchos años por delante, que su éxito material lo hacía seguro. Pero no sabía que esa misma noche moriría. ¿Cuántas personas viven de la misma manera hoy? Dicen, tengo tiempo, ya buscaré a Dios más adelante. Piensan que la vida es solo trabajar, ganar dinero y disfrutar. Se preocupan por acumular bienes materiales, pero ¿para qué descuidan lo único que realmente importa, su alma? El problema es que casi nadie sabe cuándo será su última noche. Jesús no contó esta historia para asustarnos, sino para abrirnos los ojos. Porque hay muchas personas que están viviendo de la misma manera, sin darse cuenta de que en cualquier momento su tiempo puede acabarse. ¿Eres rico para Dios o solo para el mundo? Jesús dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Marcos 8:36. Hoy en día, muchas personas buscan la fama, el éxito, el dinero, pero están vacías espiritualmente. Se esfuerzan por acumular cosas, pero no se preocupan por su eternidad. La pregunta clave es, ¿estás acumulando tesoros en la tierra o en el cielo? La oportunidad es ahora. Dios te está dando la oportunidad de reflexionar. No vivas como si fueras a estar aquí para siempre. Hoy es el momento de buscar a Dios. No cuando tengas más tiempo. Hoy es el momento de arrepentirse, no cuando ya sea tarde. Hoy es el momento de poner tu confianza en Dios. No en tu dinero, ni en tus planes, ni en tu seguridad material. No cometas el error del rico insensato. Asegura tu vida espiritual hoy, antes de que suene la última llamada. La pregunta es, ¿estás preparado para encontrarte con Dios si hoy fuera tu última noche? La negación de Pedro. Cuando el temor nos aleja de Dios. Uno de los momentos más impactantes de la Biblia es cuando Pedro, el discípulo más apasionado de Jesús, lo negó 3 veces en la noche de su arresto. Pedro había prometido con firmeza,
Señor, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Lucas 22:33. Pero Jesús le respondió con una advertencia profética. Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú hayas negado 3 veces que me conoces. Lucas 22:34. El momento de la prueba. Cuando arrestaron a Jesús, Pedro lo siguió de lejos. Se mantuvo en la sombra, observando desde una distancia segura, pero entonces alguien lo reconoció. Tú estabas con Jesús. Pedro, lleno de miedo, respondió, no lo conozco. Minutos después otra persona insistió, tú eres uno de ellos. Y Pedro negó de nuevo, no lo soy. Finalmente, un tercero lo confrontó. Eres Galileo, tu forma de hablar te delata. Y Pedro, desesperado, juró y maldijo diciendo, no conozco a ese hombre. En ese instante, el gallo cantó y Pedro recordó las palabras de Jesús. Sus ojos se encontraron con los de su maestro y salió afuera a llorar amargamente. ¿Por qué Pedro negó a Jesús? Pedro amaba a Jesús, pero en el momento de la prueba, el miedo fue más fuerte que su fe. El miedo a ser rechazado, el miedo a ser castigado, el miedo a perder su vida. ¿Cuántas veces nos pasa lo mismo? Callamos cuando deberíamos hablar de Cristo. Nos alejamos cuando las circunstancias se vuelven difíciles. Decimos que creemos en Dios, pero con nuestras acciones lo negamos. Arrepentimiento de Pedro y la misericordia de Jesús. Pedro se quebrantó, lloró con angustia porque se dio cuenta de que había fallado a su Señor. Pero aquí está la diferencia entre Pedro y Judas. Judas traicionó a Jesús y en su desesperación se alejó y terminó en muerte. Pedro negó a Jesús, pero en su dolor se volvió a él. Más adelante, Jesús, resucitado, buscó a Pedro y lo restauró. En Juan 21, le preguntó 3 veces, Pedro, ¿me amas? Cada vez que Pedro respondía, sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le daba un propósito. Apacienta mis ovejas. Jesús no desechó a Pedro por su falla, lo restauró y le dio una nueva oportunidad. No dejes que el miedo te separe de Dios. Todos hemos fallado, todos hemos tenido momentos en los que el miedo nos ha hecho alejarnos o negar nuestra fe con nuestras acciones. Pero Jesús sigue extendiendo su gracia. Él no rechaza a los que se arrepienten y regresan a Él. Hoy, Dios te está preguntando lo mismo que le preguntó a Pedro. ¿Me amas? Si tu respuesta es, sí, Señor, entonces, levántate, vuelve a Él y cumple el propósito que tiene para tu vida, porque aún hay gracia y restauración para ti. La prueba de Abraham, cuando Dios te pide lo más difícil. Uno de los momentos más impactantes de la Biblia es la prueba que Dios le hizo a Abraham en Génesis 22, cuando le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. Toma ahora a tu hijo, tu único hijo a quien amas, y vete a la tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Génesis 22:2. Para entender el peso de esta prueba, recordemos que Isaac era la promesa de Dios para Abraham. Era el hijo que había esperado por años, el cumplimiento del pacto que Dios le había dado, pero ahora Dios le pedía que lo entregara en sacrificio. Cuando Dios te pide lo que más amas, ¿qué harías si Dios te pidiera algo que te duele entregar? Si te pidiera soltar un sueño, un plan o una relación que amas. Si te pidiera renunciar a algo en lo que has trabajado toda tu vida. Si te pidiera confiar en Él cuando todo parece ir en contra de la lógica. La fe de Abraham fue probada en el nivel más alto.
Él tuvo que decidir si confiaba en Dios más que en sus propios sentimientos. Y Abraham obedeció. Se levantó temprano, tomó a su hijo y caminó 3 días hasta el monte Moria. Imagínate lo que sintió en ese camino. Cada paso era una batalla interna. Cada kilómetro una prueba de fe. Cuando llegaron al lugar, Isaac le preguntó: «Padre, tenemos la leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio?». Y Abraham, con una fe inquebrantable, respondió: «Dios proveerá». Néiselos en el momento de la decisión. Abraham ató a Isaac y lo puso sobre el altar. Estaba listo para obedecer, aunque su corazón estuviera quebrado. Cuando levantó el cuchillo, Dios lo detuvo. «Abraham, Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas daño, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has negado a tu único hijo». En ese momento, Abraham miró y vio un carnero atrapado en un arbusto. Dios había provisto el sacrificio. Abraham llamó a aquel lugar Jehová Jireh, que significa «el Señor proveerá». Dios no quiere quitarte, quiere probar tu corazón. Dios nunca tuvo la intención de quitarle a Isaac. Lo que quería era probar el corazón de Abraham. A veces Dios nos pide soltar algo no porque lo quiera quitar, sino porque quiere saber si Él es verdaderamente lo primero en nuestras vidas. ¿Qué estás reteniendo hoy que Dios te está pidiendo entregar? Puede ser un pecado que te cuesta dejar. Puede ser un sueño que necesitas rendir a la voluntad de Dios. Puede ser el miedo a confiar en que Dios tiene el control de tu vida. Abraham demostró que su amor por Dios era más grande que cualquier otra cosa, y Dios lo bendijo aún más por su obediencia. Y eso, cuando confías en Dios y obedeces, Él siempre proveerá. La pregunta es, ¿estás dispuesto a confiar en que Dios proveerá para tu vida, aun cuando todo parezca incierto? No temas soltar lo que Dios te pide, porque al final, Él siempre provee algo mejor. Brady, la mujer con flujo de sangre, la fe que rompe barreras. En la Marcos 5:25-34 encontramos una de las historias más poderosas de fe en la Biblia. Es la historia de una mujer que llevaba 12 años enferma, padeciendo un flujo de sangre que la había dejado débil, rechazada y sin esperanza. Esta mujer no solo sufría físicamente, sino también emocional y espiritualmente. Según la ley judía, su enfermedad la hacía impura. No podía tocar a nadie ni ser tocada. Estaba excluida de la sociedad y del templo. Había gastado todo su dinero en médicos, pero en lugar de mejorar, su condición empeoró. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? Cuando hemos agotado todos nuestros recursos y nada cambia. Cuando hemos intentado todo, pero seguimos en la misma situación. Cuando nos sentimos solos, rechazados y sin esperanza. Pero entonces escuchó hablar de Jesús. Una fe desesperada, pero determinada. Cuando Jesús pasó por su ciudad, esta mujer tomó una decisión radical. Si tan solo toco su manto, seré sana. Esta declaración es asombrosa. No necesitaba que Jesús orara por ella, no necesitaba que la mirara o le pusiera las manos encima. Solo necesitaba tocar su manto. ¿Qué clase de fe es esta? Es una fe que cree que un simple toque de Jesús es suficiente para transformar su vida. En medio de una multitud que empujaba y apretaba a Jesús, ella se abrió paso. No le importó que la vieran, no le importó la prohibición de la ley, no le importó nada más que su milagro. Cuando logró tocar el borde del manto de Jesús, en un instante su cuerpo fue sanado. En Jesús siempre nota la fe genuina. Jesús
Se detuvo y preguntó, ¿quién me tocó? Los discípulos se sorprendieron. Había cientos de personas empujándolo, pero Jesús notó que alguien lo había tocado de manera diferente. Jesús dijo, alguien me tocó porque he sentido que poder salió de mí. La mujer temblaba de miedo. Sabía que según la ley no tenía derecho a tocar a nadie, y mucho menos a un maestro como Jesús. Pero Jesús no la reprendió. Al contrario, la miró con amor y le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Dios responde a la fe que rompe barreras. Esta historia nos enseña que Jesús no es indiferente a nuestra fe. Cuando creemos de verdad, Él responde. Cuando dejamos el miedo y damos un paso de fe, Él se mueve a nuestro favor. Cuando creemos que solo Él tiene la respuesta, Él nos transforma. La pregunta para hoy. ¿Estás dispuesto a tocar el manto de Jesús con fe? No importa cuánto tiempo lleves en esa prueba, no importa cuántas veces hayas intentado sin éxito, no importa lo que otros digan o piensen, si te acercas con una fe genuina, Jesús te verá y responderá. Tu milagro está en su presencia. Solo necesitas creer y dar el paso. El ladrón en la cruz, la última oportunidad de salvación. Uno de los momentos más conmovedores en la historia de la crucifixión de Jesús es el encuentro con el ladrón arrepentido. En Lucas 23, 39, 43 vemos a dos criminales crucificados junto a Jesús, pero con actitudes completamente opuestas. Uno de ellos, con arrogancia y dureza de corazón, se burlaba de Jesús. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro ladrón, con humildad y temor de Dios, lo reprendió. Ni siquiera temes a Dios estando en la misma condenación. Nosotros merecemos estar aquí por lo que hicimos, pero este hombre no ha hecho nada malo. Y luego, dirigiéndose a Jesús, hizo una petición que cambiaría su eternidad. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús, con su infinito amor y misericordia, le respondió con palabras que han dado esperanza a millones de personas a lo largo de la historia. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Dos actitudes, dos destinos. Estos dos criminales representan a toda la humanidad. 1. El primer ladrón representa a aquellos que rechazan a Dios, incluso en su momento más crítico. Aunque estaba al borde de la muerte, endureció su corazón y despreció la única oportunidad que tenía de ser salvo. 2. El segundo ladrón representa a aquellos que, aunque han pecado, reconocen su necesidad de Dios y se arrepienten. La gran diferencia entre estos dos hombres no fue lo que hicieron en el pasado, sino cómo respondieron a Jesús en su último momento. Nunca es tarde para volver a Dios. Este pasaje nos enseña una verdad poderosa. Dios siempre está dispuesto a perdonar a aquellos que vienen a Él con un corazón sincero. Este ladrón no pudo hacer buenas obras, no pudo asistir a la iglesia, no pudo ser bautizado, no pudo devolver lo que había robado. Lo único que hizo fue reconocer a Jesús como su Salvador, y eso fue suficiente. La oportunidad de hoy. Jesús nos muestra que la salvación no es por méritos humanos, sino por su gracia. Si un hombre con un pasado lleno de pecado pudo ser salvo en el último momento de su vida, entonces también hay esperanza para ti. Pero aquí está la advertencia: no esperes hasta el último momento para entregarle tu vida a Dios. No todos tendrán la oportunidad de arrepentirse en el último instante. Hoy es el día de salvación. Jesús está aquí, listo para recibirte, sin importar lo que hayas hecho.
La pregunta es, ¿cómo responderás a su llamado? ¿Como el ladrón que lo rechazó o como el ladrón que reconoció su necesidad de salvación? Elige bien, porque esta decisión marcará tu eternidad. Bloque final. La última advertencia antes de que sea demasiado tarde. Si has llegado hasta aquí, no es por casualidad. Dios ha estado llamando tu corazón a lo largo de este mensaje. Este no fue solo un video, fue un encuentro divino, una oportunidad que el cielo te ha dado para despertar, para reaccionar antes de que sea tarde. No ignores esta señal. Dios te está mostrando que necesitas acercarte más a Él, que no puedes seguir viviendo distraído mientras el enemigo usa todo a su alcance para alejarte de la verdad. Mira a tu alrededor. Hay fuerzas que han estado trabajando en tu contra. Problemas, distracciones, personas que te han desviado del camino, y nada de eso es tu culpa. El mundo está diseñado para apartarte de Dios. Te han hecho creer que no tienes tiempo, que tienes que priorizar otras cosas, que puedes esperar, pero esa es la trampa. Y hoy Dios te está sacando de esa ceguera. Te está diciendo que aún hay esperanza, que aún hay tiempo para cambiar, que aún puedes enderezar tu camino y vivir bajo su propósito. Pero para eso debes tomar una decisión. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si sientes que Dios te ha hablado hoy, quiero que declares tu compromiso en los comentarios escribiendo la siguiente frase: Jesús, yo te elijo a ti por encima de todo. No subestimes el poder de esta declaración. Escribirlo es un acto de fe, es manifestar delante de todos que tú tomas en serio tu relación con Dios. Es una señal de que perteneces a los elegidos, a los que no ignoran el llamado. Ahora quiero hablar contigo sobre algo importante. Barekashin. ¿Eres parte de esta misión o solo un espectador? Si ya le diste me gusta a este video, si ya estás suscrito a este canal, quiero que sepas que formas parte de algo más grande. Eres de los que entienden la importancia de compartir la palabra de Dios en un mundo que la rechaza. Eres de los que no se avergüenzan del Evangelio. Eres de los que quieren que este mensaje llegue a más personas, de los que luchan contra las tinieblas difundiendo la verdad. Pero ahora tengo que hablar con los que aún no han dado este paso. Si todavía no te has suscrito, si aún no has dado me gusta, quiero que te preguntes, ¿por qué? ¿Por qué, después de todo lo que has escuchado todavía, no has hecho algo tan simple pero tan importante? Piensa en esto. El enemigo no quiere que apoyes este mensaje, porque sabe que si más personas lo ven, más almas se salvarán. Tal vez sientes resistencia, tal vez crees que no es tan necesario, pero eso es una mentira. Cada me gusta, cada suscripción, hace que este mensaje llegue a más personas que lo necesitan desesperadamente. No te quedes afuera. No seas de los que ignoran esta misión. Únete a los que están del lado correcto. Dale me gusta ahora. Suscríbete ahora. Y sé parte de los que eligen la luz en medio de tanta oscuridad. Onakion, un último mensaje para ti. Sé que la vida no ha sido fácil. Sé que has pasado por cosas que nadie entiende, que hay días en los que sientes que nada tiene sentido. Pero escucha esto. Dios nunca te ha abandonado. Él ha estado contigo en cada lágrima, en cada lucha, en cada noche en la que sentiste que no podías más. Y hoy te dice, no estás solo, yo estoy aquí y todavía tengo planes para ti. Este no es el final. Tu historia no ha terminado. Si sigues a Dios con todo tu corazón, vas a ver cómo las cosas cambian. No te rindas. No te alejes de su presencia, porque cuando caminas con Jesús, no importa lo que venga, siempre hay esperanza. Nos vemos en el próximo mensaje.
Que la paz de Dios esté contigo.